Para ser un pastor en el santo ministerio, Dios ha dado una lista de características, requisitos que un hombre necesita cumplir para ser un anciano en la iglesia de Cristo. Y esta lista de características o requisitos encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, también en Tito 1 aparece allá. Un hombre necesita tener algunas calificaciones si va a ser un pastor. En capítulo 2 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo prohíbe a las mujeres de ser pastoras. Es contra la Biblia, contra la voluntad de Dios. Pero hoy en día en las iglesias hay un problema grave, que las mujeres son pastoras. Para 2000 años, desde el tiempo de Cristo, cuando Él estaba caminando en la tierra, hasta recién eso no ha sido un problema. Las mujeres nunca eran pastoras, pero recién nomás esto empezó. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahora esta doctrina nueva ha entrado a la iglesia, que está claramente en contra de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo? Piensa, ¿cuál es la razón ahora, hoy en día, que esto ha entrado en la iglesia? Vamos a conversar sobre esto hoy en día. Dios ha dado un modelo de liderazgo en la iglesia, y esto encontramos aquí en 1 Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 hasta 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Primero Timoteo capítulo 2 versículo 11, la Biblia dice: La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La primera cosa que el apóstol Pablo dice a Timoteo es que el papel de la mujer en la iglesia no es enseñar, es prohibido, sino aprender en silencio. Dice aquí en versículo 11. La palabra griega que está traducido aquí, aprender, en versículo 11, es mantano. Y significa exactamente esto. Significa recibir instrucción. Aprender, recibir instrucción. El papel de la mujer en la iglesia que Dios ha ordenado es recibir instrucción. Aprender. ¿Cómo? La Biblia dice aquí en versículo 11, en silencio, sin enseñar. Aquí esto es lo que dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 14, 34. En 1 Corintios capítulo 14,
Versículos 34 y 35, la Biblia dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En Corintios, la Biblia dice la misma cosa que dice en Timoteo, que la mujer no está permitida ni hablar en la congregación, cuál es adentro de la iglesia, los miembros de la iglesia. La palabra aquí traducida callar en 1 Corintios, que la mujer no puede, significa que la mujer no puede decir ni una palabra, significa desistir de hablar en las congregaciones. No puede enseñar, tiene que aprender en silencio. Tiene que aprender recibiendo instrucciones y no dando instrucciones. La mujer debe estar en toda sujeción, dice en Timoteo capítulo 3. Regresamos allá. Capítulo 2. Primero Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahora, esta palabra sujeción significa que Dios ha dado un orden en la iglesia. Y en este orden, la mujer está bajo el hombre, está sujeto al hombre adentro de la iglesia. Ella aprende en silencio. Ella no está permitida hablar en la congregación, en la iglesia, sino aprende recibiendo instrucciones con silencio. Y la palabra sujeción significa que Dios ha dado un orden donde la mujer está bajo el hombre. No significa que la mujer es peor que el hombre, es inferior al hombre, no significa esto. Igualdad y sujeción pueden existir juntos. La mujer está igual como el hombre. La mujer y el hombre están creados en la imagen de Dios. Es lo mismo para el hombre y la mujer, pero Dios ha dado un orden en la iglesia. Y en el orden de la iglesia la mujer está bajo el hombre. Ahora en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Aquí dice: porque no permito a la mujer enseñar. Esta palabra enseñar es la palabra griega didasco. Dar instrucción, enseñar, dar enseñanza. Y en el primer siglo, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto era una posición de autoridad. La persona quien está enseñando tiene autoridad, no sobre las otras personas, pero es una posición de autoridad donde lo que él está enseñando es correcto. No es como hoy en día cuando nosotros siempre estamos pensando, esto es correcto, no sé si creo lo que él está diciendo. No era así en el primer siglo. Era una posición de autoridad donde lo que la persona enseñando estaba diciendo era la verdad, era la doctrina, y hay que aceptar lo que él está diciendo. Él está en una posición de autoridad, él está enseñando y los otros recibiendo instrucción. Entonces esto vemos también sobre esta palabra, que significa una posición de autoridad dentro de la iglesia. Una mujer no tiene la autoridad para enseñar un estudio bíblico. No tiene la autoridad de Dios para ser una pastora, ni en una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Lo que la mujer sí está permitido hacer, y sí Dios manda que hace en la Biblia, es para entrenar las mujeres más jóvenes. La mujer mayor enseña a las mujeres jóvenes para cuidar la casa, dice la Biblia en Tito 2, dice para amar a sus esposos. Esto es lo que dice en Tito 2, puede leer allá. Lo que sabemos es que seguramente es que la mujer no puede enseñar a los hombres, es prohibido de Dios. En versículo 12, ahora llegamos a otra palabra. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ejercer dominio.
Authenteo, la palabra griega, el Nuevo Testamento está escrito en griego y esto es lo que tenemos aquí en español es una traducción nomás. Entonces, para entender la Biblia necesitamos analizar las palabras griegas. Authenteo significa ejercer dominio, significa tener autoridad. Entonces, primero el apóstol Pablo dice que la mujer no puede enseñar al hombre. Y ahora dice, ni ejercer dominio, ni tener autoridad sobre el hombre. Ella ni puede tener una posición de liderazgo en la iglesia. Es prohibido de Dios. Después, otra vez vemos la misma palabra griega, esukia, aquí traducida es silencio. Dos veces, en dos versículos 11 y 12, el apóstol Pablo dice que la mujer tiene que aprender en silencio, que no está permitida ni hablar en la iglesia, sino recibir instrucciones. También vamos a ver que si la mujer quiere aprender algo, tiene que preguntar. Si tiene una pregunta, tiene que ir a la casa. Vimos esto en 1 Corintios que vimos. Tiene que ir a la casa, tiene que preguntar a su esposo. No, ni puede hacer preguntas en la iglesia, en la congregación. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuándo es la vez pasada que has escuchado esto predicado en la iglesia? ¿Cuándo has escuchado esto? Los pastores hoy en día en la iglesia ni hablan sobre esto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Esto es lo que dije al principio. ¿Cuál es la razón que no podemos hablar sobre esto en la iglesia hoy en día? Que nadie quiere hablar sobre esto. Y la razón es que hoy en día la iglesia es como el mundo. Vemos esto en muchos casos, por ejemplo, con la música. Hoy en día podemos prender la radio y escuchamos la misma música en la radio que escuchamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores quieren llenar las sillas. Quieren poner más personas en las sillas de la iglesia. Y para hacer esto, podemos poner música que todo el mundo le gusta, que escuchamos en la radio. Entonces hacen esto. La iglesia es como el mundo. ¿En qué más vemos esto? En la ropa, y especialmente en la ropa de las mujeres. Hoy en día puede ser muy difícil para ver la diferencia en la manera que se visten las mujeres del mundo y las mujeres de la iglesia. La iglesia es como el mundo hoy en día. Esto no debe ser así. Las mujeres en el mundo ahora tienen trabajos importantes. Son presidentas, otros tienen posiciones de liderazgo en escuelas, colegios, universidades, en empresas. Son los líderes de las empresas. Tienen posiciones de autoridad en el mundo. Y en la iglesia ahora vemos la misma cosa, que hay mujeres que son pastores. Yo no creo que estas palabras del apóstol Pablo son difíciles de entender. La Biblia está bien clara en este asunto, que la mujer no está permitida enseñar al hombre. La mujer no está permitida tener autoridad sobre el hombre en la iglesia. No puede tener una posición de liderazgo. ¿Y sabe qué? Esto es pecado. Ahora en versículo 13, vamos a ver la primera razón que el apóstol Pablo da que la mujer no puede enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. Versículo 13 en 1 Timoteo capítulo 2 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dios creó a Adán primero. Esto es el orden de la creación. Adán es la cabeza de la raza humana. Esta es la primera razón que el apóstol Pablo da porque la mujer no puede enseñar al hombre ni tener autoridad sobre el hombre. Porque Dios creó primero el hombre y después creó la mujer. Y vemos que Adán tiene autoridad, que es la cabeza de la raza. ¿Por qué? Porque Adán nombró a los animales. Esta es una señal de autoridad. Adán nombró a los animales. Dios trajo los animales a Adán y él dio nombres a cada uno de ellos. Es una señal de autoridad. Eva no hizo esto. Adán nombró a Eva. Vemos que Adán es la cabeza de la raza humana. Esta es la razón que el apóstol Pablo da. Entonces no podemos decir que estos versículos pertenecen al primer siglo y ya no pertenecen a nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice
Dios dice que esto era así desde el principio de la creación. Dios va al principio para decir, mire, yo creé la mujer bajo el hombre, sujeta al hombre. Ella no es la líder del hombre, sino el hombre es el líder de la mujer. Esto es el orden de la creación que Dios ha establecido. Ahora en versículo 14 vamos a ver la segunda razón. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí vemos la segunda razón que el apóstol Pablo da, que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio en la iglesia sobre el hombre, porque Adán no fue engañado, sino Eva fue engañada. Entonces, hacemos la pregunta, ¿por qué el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, se acercó a Eva? Es porque Eva era más fácil para engañar a Eva. Por eso la Biblia dice, Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando Adán pecó, él pecó en pura desobediencia. Él sabía lo que estaba haciendo, sino Eva, más débil, dice en 1 Pedro, más débil que Adán, fue engañada y pecó. Adán pecó en pura desobediencia. Y más cuando leemos Génesis y la historia sobre la creación, vemos que el trabajo de la mujer es para ser una ayuda idónea para el hombre. La razón que Dios dio la mujer Eva a Adán era para ayudar a Adán. Eso es el propósito de la mujer en el mundo, es para ayudar al hombre. Ahora, estas no son mis palabras, estas son las palabras de la Biblia. Y las palabras de la Biblia están muy claras. Ahora leamos versículo 15. Y aquí dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces ahora cuando vemos esto, se salvará engendrando hijos. La mujer va al cielo si tiene hijos. Eso no es lo que significa. Lo que significa aquí es que la mujer va a encontrar el propósito de su vida, va a encontrar cumplimiento y contentamiento, felicidad en su vida por criar hijos, por tener hijos, para tener una familia y crear hijos. Eso es lo que significa se salvará engendrando hijos. Ahora que el apóstol Pablo ha prohibido a las mujeres de enseñar, ahora él da instrucciones a Timoteo, su hijo verdadero en la fe, para ordenar ancianos. Él da las características, los requisitos que necesitan tener los ancianos, los pastores. Y el apóstol Pablo escribió esto porque Timoteo estaba ya en Éfeso para ordenar ancianos en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribe esto. Ahora estamos en capítulo 3 y estamos en versículo 1, cual dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel significa que esto es verdad, que es aceptado por las iglesias. Si alguien desea esto, la palabra griega es oregomai. Oregomai. Si alguien desea, si alguien tiene un deseo fuerte, un anhelo para estar en el obispado, cual es episcopes, es la palabra griega cual vimos, significa anciano, significa pastor, significa obispo. Los tres oficios es el mismo oficio, las tres palabras es el mismo oficio. En la iglesia del Nuevo Testamento es el pastor de la iglesia. Si alguien desea esto, la palabra significa que quiere alcanzar algo, que quiere extender, alcanzar algo, que quiere esto con todas sus fuerzas. Si alguien desea, tiene un anhelo para ser obispo, para ser pastor, buena cosa. Desea, esto es aceptado por las iglesias. Y cuando yo estaba estudiando en el seminario, un doctor de teología nos dijo que él dijo, si tú puedes hacer otra cosa, en vez de estar en el ministerio, hágalo. Porque esto es lo que significa esta palabra. Y lo que él estaba diciendo también es que si podemos trabajar en un banco, o si podemos trabajar construyendo casas, haga eso.
Pero si estamos trabajando en un banco o construyendo casas y no estamos contentos, es algo dentro de nosotros nos dice, no puedo hacer esto, tengo que servir a Dios. Ya sabes que Dios te ha llamado al ministerio. Así es la llamada al ministerio. No podemos hacer nada más. Es necesario que trabajamos tiempo completo como un siervo para Dios, un esclavo de Dios. Pero lo que vemos hoy en día con los pastores, algunos pastores se lanzan para ser políticos. Son pastores de una iglesia, pero se lanzan para ser políticos. Entonces la pregunta es, ¿ha recibido la llamada de Dios para ser pastor o no? ¿Quiere ser pastor o quiere ser hombre político? Si quiere ser hombre político, entonces deja el ministerio. Eso es lo que el hombre debe hacer, es dejar el ministerio para hacer otra cosa. Si quiere hacer otra cosa, deja el ministerio, no ha recibido la llamada de Dios. Es un deseo fuerte con todas las fuerzas para estar en el ministerio. Oregomai es la palabra griega. En versículo 2 ahora, leemos, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No debe tener faltas obvias, que todos saben que este hombre falta algo, tiene esta falta, cualquier cosa que es, que todos cuando le ven saben que tiene una falta obvia. Eso es lo que significa irreprensible. Versículo 2, marido de una sola mujer. Ahora, hay muchos desacuerdos sobre lo que significa esto. Algunos piensan que se refiere a poligamia, cuando un hombre tiene más que una sola esposa, que esta persona no puede ser un pastor. Otros piensan que refiere a un hombre quien está divorciado. Y dicen que en Mateo capítulo 19 que Jesús prohíbe el divorcio, que es pecado, que es adulterio. Y un hombre que está divorciado y se casó otra vez no puede ser pastor. Otros piensan eso. Otros piensan que refiere a adulterio, y sabemos esto, que si hay un pastor que está metido en adulterio, que enseguida tiene que salir al ministerio y ya no puede ser pastor. Esto yo creo que la Biblia está clara. Sabemos que no puede referirse a un hombre de quien se murió su esposa y ya se casó con otra esposa, porque ya se murió su primera esposa. Sabemos que la Biblia permite eso para casarse cuando su esposa se muere. La Biblia permite eso. Entonces, no se refiere a eso. Es algo difícil a qué se refiere. Otros hombres quienes están casados con una sola mujer nunca han sido divorciados, nunca se casaron por la segunda vez, no tienen dos esposas. No son maridos de una sola esposa, porque cómo está en su mente pensando en otras. Entonces, esto es algo difícil, que hay muchas opiniones sobre lo que significa marido de una sola esposa. Después de esto, vemos sobrio. Significa pensar en una manera clara, con razón y cuidadoso sobre su propia conducta. Después vemos prudente. Prudente significa sobrio, no lanzado de un extremo a otro por medio de sus emociones, sino es un hombre prudente, no controlado por sus pasiones. Después leemos decoroso, respetuoso, decente, un hombre de buenos modales, no vestido como un chancho. Después vemos aquí versículo 2 todavía, hospedador. Y esto era un trabajo grande en el primer siglo, que había mucha gente viajando y no habían hostales, no habían hoteles buenos en esa época. Entonces era bueno para los cristianos para aceptar otras personas en su casa, hospedador. Y esto no ha cambiado hoy día. No significa que siempre tenemos que tener a alguien durmiendo en nuestra casa, pero no ha cambiado hoy día. Nuestra casa debe tener las puertas abiertas a otros. Hospedador dice. Después en versículo 3 tenemos apto para enseñar. Este es un trabajo principal del pastor, para enseñar. Su trabajo es para estudiar la Biblia, orar a Dios y después
dar lo que él ha aprendido, dar a lo que él ha aprendido, enseñar lo que él aprendió a la congregación, a los miembros, a los hermanos de la iglesia, para que ellos reciban comida espiritual. Esa es la razón que ellos van a asistir a la iglesia, para la edificación de los santos. Es una razón grande que ellos asisten a la iglesia, para recibir comida espiritual, la edificación. Y esa es la razón que Dios ha dado pastores. Esa es la razón para edificar a la iglesia, dice la Biblia. Pero lo que vemos hoy en día es que muchos pastores no les gustan estudiar. Y muchos pastores no han estudiado en una universidad ni seminario para aprender la Biblia. Ahora, si tú vas a ser un contador, no puedes entrar a una empresa para ser contador sin estudiar contabilidad. Eso es algo que es obligatorio. Para ser un contador hay que estudiar contabilidad. Para ser pastor hay que estudiar la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que todos los pastores deben ir al seminario para recibir instrucción, pero muchos deben hacer eso. La mayoría probablemente deben hacer eso. Sino, hoy en día la mayoría no hacen eso. La mayoría no ha recibido instrucción en un seminario sobre la palabra de Dios. Y peor es que casi nadie habla ni una palabra de hebreo ni griego. Y la Biblia está escrito en hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos pensar que vamos a entender toda la Biblia si no podemos leer por lo menos un poco de estos idiomas? Y más importante es el griego para el Nuevo Testamento. En versículo 3 dice, no dado al vino. Entonces, ahora sabemos que el pastor no puede estar un hombre que le gusta tomar. No es la costumbre de él de tomar trago, de tomar cerveza, de tomar chicha, de cualquier cosa que es vino, dice aquí. No puede ser dado al vino. La Biblia nunca prohíbe tomar, no prohíbe tomar completamente, pero probablemente es una buena cosa para no tomar ni una gota de alcohol, porque para muchas personas hace mucho daño. Pero aquí, en este contexto, para el pastor no puede ser una persona quien le gusta tomar, quien está tomando. Sí, una vez cada semana, eso es dado al vino. No puede hacer eso. La próxima palabra en versículo 3, no pendenciero. No pendenciero significa violencia. El pastor no puede ser un hombre quien pelea, quien le gusta la violencia, sabe pelear. Literalmente esta palabra significa un dado de golpes. El pastor no puede ser un hombre así. Después vemos no codicioso de ganancias deshonestas. El amor de dinero destruye a la gente. Y peor para un pastor quien va a guiar una iglesia, para guiar las personas en santidad. Es prohibido para amar el dinero para todos, pero aquí aparece en la lista para los requisitos del pastor. Después vemos en versículo 3, sino amable, apacible, no avaro. Amable, el pastor debe ser paciente, bueno, gentil, apacible, no le gusta discutir o pelear, sino es un hombre de paz, de armonía, no que siempre está metido en discusiones. No avaro, otra vez vemos, significa un amor para dinero, es una característica de falsos maestros que vemos en las iglesias hoy día, que entran, llenan las sillas con cualquier cosa para atraer a la gente del mundo, para recibir plata. Eso es lo que prohíbe Dios para el pastor. Ahora en versículos 4 y 5 vemos que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la casa es como el campo de prueba.
para el pastor. Que el pastor en su casa necesita tener su esposa en sujeción, una mujer respetuosa de él. Que sus hijos también necesitan ser creyentes, fieles. La palabra fiel es pistis en griego, significa creer en el verbo. En el verbo significa creer, significa tener fe, significa ser un creyente. Y ahora vamos a Tito, un pocas páginas después. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. En Tito 1, 5 y 6 la Biblia dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para establecer ancianos pastores en las iglesias. Y ahora él da instrucciones como dio a Timoteo. ¿Qué son los requisitos para los pastores? Aquí en versículo 6 leemos: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, es obligatorio que los hijos del pastor son creyentes. Si el pastor tiene un hijo que no es creyente, él no puede ser pastor. Otra vez, estas no son mis palabras. Esto es lo que enseña la Biblia. Pero ¿cuántas veces vemos en las iglesias hoy en día que no hacen caso a la Biblia? Que no respetan la palabra de Dios. Y es pecado. Es pecado para un hombre ser un pastor quien tiene hijos que no son creyentes. Dios lo prohíbe. La Biblia está clara en este asunto. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y estamos en versículo 5. Leemos otra vez: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está diciendo, si no puede ganar sus propios hijos por entrenar sus hijos, enseñar sus hijos en el amor de Dios, en la salvación que tenemos por la sangre de Jesucristo, ¿cómo va a hacer eso para otros? ¿Cómo va a guiar a otros si no puede guiar ni su propia casa ni sus propios hijos? Esa es la razón que Dios prohíbe los hombres que tienen hijos incrédulos, que no son creyentes, de ser un pastor en la iglesia. Versículo 6 dice: no un neófito. Un neófito significa un nuevo creyente. No significa un joven. Charles Spurgeon era un predicador en Inglaterra y él era un pastor cuando tenía 19 años. No significa un joven. Lo que neófito significa es un nuevo creyente. Puede ser un joven, si recibe un don de Dios como tenía Charles Spurgeon, entonces sin duda debe ser en el ministerio cuando tiene 19 años, pero muy pocos tienen el don de Spurgeon. No un neófito, no puede ser alguien quien recién creyó, que muchas veces los nuevos creyentes son llenos de celos y están diciendo a todos sobre Jesús, la salvación que tienen, quieren que todos comparten en esta salvación. Pero es prohibido de ser un pastor para un neófito, para un nuevo creyente. Y aquí está la razón. Siempre el apóstol Pablo da las razones. Aquí vemos: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, que se llene de orgullo. Como eso era el problema del diablo. Que llenó de orgullo, quería ser más alto que Dios y rebeló contra Dios y cayó. Entonces, esto es lo que dice, es que un neófito puede ser que está orgulloso para estar allá, un líder en la iglesia, y tiene orgullo y se cae en el lazo del diablo, en el mismo pecado en que cayó el diablo. Versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No sabemos que la gente de afuera, la gente del mundo, se burla de los cristianos. El apóstol Pablo no está hablando sobre eso. Está diciendo que la gente del mundo no pueden decir algo verdadero que ha pasado con el pastor que es malo.
que este pastor ha caído en pecado y todos saben, están hablando de esto. Ahora ha caído en descrédito de la gente del mundo. No está hablando que la gente del mundo se burlan de nosotros. Ya sabemos que eso va a pasar. Dios nos ha ordenado al sufrimiento en este mundo. Lea 1 Pedro. Habla mucho sobre el sufrimiento del cristiano en el mundo. Entonces, ya hemos leído todos los requisitos del pastor, del anciano, del obispo. Aquí están en 1 Timoteo 3, 1 a 7. Y antes de dar los requisitos, ¿qué hace Timoteo? Dice que la mujer no puede enseñar. Las calificaciones del anciano son rigurosas. Primero, una persona tiene que recibir una llamada de Dios. Esto no viene de la iglesia. La iglesia nunca debe intentar poner hombres en el ministerio para ser pastores. No es el trabajo de la iglesia para poner hombres en el ministerio. El trabajo de la iglesia es para confirmar la llamada que la persona ha recibido de Dios. Es un anhelo, como dije antes, que la persona no puede negar. Si está haciendo otra cosa, va a estar muy descontento y tiene que trabajar tiempo completo para Dios. Tiene que ser un anciano en la iglesia. Si no, no va a tener paz en el corazón. Es una llamada de Dios. Esta llamada tiene que estar confirmada por la iglesia. Solamente porque un hombre dice que yo he recibido un llamado, yo sé que tengo que entrar al ministerio, pero esta persona no tiene buenas obras, no tiene amor en su corazón, no es apto para enseñar, no cumple con estos requisitos aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Los miembros de la iglesia, los ancianos de la iglesia tienen que decir, no tienes los requisitos que Dios manda para ser un anciano. Entonces la iglesia confirma la llamada de la persona. La persona necesita los dones, el don de predicar, de enseñar para ser un anciano en la iglesia. Esto solamente Dios puede dar. El anciano en la iglesia viene de Dios, no viene del hombre. Y estos requisitos aquí son muy duros, son muy rigurosos para un hombre para cumplir. Por la gracia de Dios tenemos hombres fieles en el ministerio que cumplen estos requisitos y que viven una vida santa solamente por la gracia de Dios.